comentarios. Buenos días, Anibel, adelante. Bueno, buenos días, Julio, compañeros, compañeras. Gracias a la gente por seguirnos, por distinguirnos cada día aquí y en el exterior. E iniciar, pues, entre la mezcla de lamentar y expresar mi solidaridad con la familia de Papa Molina. Un gran hombre, una persona que en términos profesionales, en el mundo de la música, de la cultura y en términos personales, por su vida familiar, básicamente se convierte en una referencia sana, en una referencia obligatoria, en una sociedad dominicana que necesita precisamente tener esos valores, tener esas personas de carne y hueso que nos dicen que es posible transitar por la vida con dignidad. Para toda su familia el abrazo y por supuesto decirle que se pueden sentir muy satisfechos e inclusive privilegiados de despedirle a los 94 años, no obstante la pandemia y lo que dificulta, pero de despedirle con la frente en alto. Paz a los restos de don Papa Molina y el otro sentimiento que es de gran alegría. Mis saludos para Eduardo Estrella, futuro presidente del Senado de la República, tomando en cuenta la mayoría, el poderío que tiene el PRM en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues son designaciones que obviamente no tendrán ningún contratiempo. En el caso de el señor Alfredo Pacheco, los propios diputados, recuerden que el presidente de la Cámara de Diputados tiene una gestión hacia afuera importante, que lo que tiene que ver con la conducción, ¿verdad?, de las sesiones de la Cámara de Diputados, y a nivel interno, pues es un administrador de lo que es ese hemiciclo, y hacia afuera y hacia adentro Pacheco tiene muy buena imagen. Los propios diputados les reconocen liderazgo, les respetan, y eso es básico para poder parir proyectos, leyes, iniciativas que beneficien a las grandes mayorías. Y sobre Eduardo Estrella, su trayectoria muy vinculada a la ética, muy vinculada a las buenas prácticas, pues ciertamente da cierta tranquilidad en este proceso en que muchas son las personas que apuestan al adesentamiento de la política. Y un día como hoy, pero hace justamente 75 años, el ejército de los Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima en Japón. El ataque pues se repitió 2-3 días después sobre Nagasaki, y ese acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Estábamos en ese momento en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, estos hechos pues indudablemente contribuyeron con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero marcaron respecto a todo el daño que con las 2 únicas bombas atómicas lanzadas en el mundo, cómo se puede sembrar pánico, dolor, desesperanza, daños materiales todavía incalculables y daños humanos que todavía los están padeciendo. En el mismo momento de la bomba o de las bombas murieron 200,000 personas. Ya con el paso del tiempo se le atribuye que al menos 600,000 personas han muerto, 400,000 por las consecuencias directas e indirectas de ese acto de barbarie del cual, como dije, hace 75 años y todavía la humanidad no tiene garantías de que no pueda repetirse, tomando en cuenta de que son armamentos, son instrumentos que todavía algunos países le tienen. En ese sentido, el señor Antonio Guterres, quien es el secretario general de Naciones Unidas, en un discurso emitido ayer, él expresaba desesperanza, porque dice que como humanidad todavía tenemos esa cuenta pendiente y no hemos aprendido la lección que significa
tener las armas atómicas y cómo las armas atómicas nos alejan de la paz en vez de tenerse como referencia sobre el término de una guerra. Son de alto riesgo y todavía no existe ese acuerdo del mundo para limitarlas. Y miren la coincidencia. No se trata de otra bomba atómica, claro que no. Pero cuando ocurrió lo de Beirut, cuando vimos esa humareda, cuando vimos ese hongo, inmediatamente lo que supusimos, inmediatamente nos trasladamos a un atentado terrorista y al uso de algún elemento atómico por la magnitud, al menos visualmente. Y Joan va a colocar los videos caseros, videos hechos con celulares. Aníbal, antes de pasar a la colocación, solo resaltar, ¿no?, que ese acto de barbarie al que te refieres fue la respuesta al ataque a Pearl Harbor, a la base militar de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que hasta ese momento Estados Unidos tenía una posición de la que se llama el excepcionalismo americano, es decir, de no participación directa en ese conflicto, y Japón pretendiendo que lo iba a desestimular aún más con ese ataque que hizo a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, pues no hizo otra cosa que despertar al demonio, ¿no? Con lo que se produjo después. Discúlpame que te interrumpa. Julio, la bomba atómica eran innecesarias porque la guerra había terminado. Bueno, no creo que había terminado la guerra, porque había terminado la guerra. Lo que quería Estados Unidos era el ataque a Pearl Harbor. Había terminado respecto a Alemania en Europa, pero los japoneses no lo habían terminado. Pero ya era un reducto porque ya se había tomado Berlín. Ya la cabeza de la guerra fue objeto de un ataque. Julio, la guerra había terminado, Julio. Acuérdate, José. La guerra no había terminado. La guerra sí, no había terminado. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Japón era un reducto. La guerra no había terminado. Sí, no, además la respuesta fue desproporcionada porque Japón no le tiró bomba atómica Perfecto. La respuesta fue desproporcionada. Era para marcar el territorio, para dar inicio a la era nuclear. En esos momentos Estados Unidos tenía el monopolio. El monopolio nuclear lo tenía. Julio, eso es un consenso de los historiadores ya. Yo no me estoy inventando nada. Ni yo tampoco me estoy inventando Estados Unidos había invertido muchísimo dinero en eso y quería marcar la etapa de la posguerra. No creo. Es el quille de Stalin. Pero bueno, claro. Entiendo. Continuamos, ¿verdad? Pero está bien. Entonces lo que yo estoy diciendo que eso que lo he considerado cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, la mayor agresión medioambiental a la humanidad no era necesario porque la guerra había terminado. Bueno, y Estados Unidos quería marcar el territorio de la posguerra y lo marcó con eso. Perfecto. Esa es una posición igual que la mía. Son dos posiciones diferentes, pero fue una agresión desproporcionada, fue una agresión innecesaria, fue una agresión que deja lesiones materiales y humanas al día de hoy. O por lo menos una respuesta desproporcionada. No una, fue una respuesta desproporcionada. Estábamos en una guerra. Porque tú le das un pecozón a una persona y la persona te da un tiro, es desproporcionado. Para que tenga idea de la desproporción, todavía se están muriendo personas en Nagasaki y Hiroshima. Todavía se están muriendo. Nadie está justificando eso. No puedes dejar de tomar en cuenta que tú le diste un pecozón a una persona y esa persona te mató y tú le diste un pecozón y esa persona te mató con tu familia por las próximas 5 generaciones. Estamos de acuerdo en que fue desproporcionada la respuesta, pero fue una respuesta. Bueno, fue una respuesta, fue desproporcionada, pero démonos cuenta porque estábamos en una guerra. Había un conflicto bélico donde estaba involucrado Japón, estaba involucrado Alemania, en términos de liderazgo me refiero, y Estados Unidos también tenía su participación, que no fue la promotora inicial
de lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, pero ya en el proceso se integra y de hecho forma parte de los aliados que ayudan a liberar a Alemania y todos los países que Alemania había ocupado. En principio Estados Unidos se une, la unión más fuerte de Estados Unidos es precisamente con Gran Bretaña. No, con Gran Bretaña y Rusia eran los aliados. No, pero en principio, o sea, los básicamente. Eran, sí, pero el frente, hubo dos frentes para acercar a Hitler, y hubo un frente encabezado por Rusia y hubo otro frente encabezado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Y recuerden que el interés de Japón en su momento, después de varios fracasos, estaba bastante vinculado a China y a sus intereses. Ahora, el tema es, y lo más lamentable, es que 75 años después no podemos cantar victoria. 75 años después no nos hemos despegado de todo lo que involucran las bombas atómicas y cómo realmente son una amenaza para la paz. Y recordaba entonces, agradeciendo que Joan coloque las imágenes de lo que fue la devastación de lo que ocurrió en Beirut en esta semana. No fue una bomba atómica, aunque en principio nos trasladamos a ese momento hace 75 años. No fue una bomba atómica, pero las consecuencias en términos humanos, estamos hablando ya de más de 135 muertos y de al menos 5,000 heridos. Y en términos materiales, señores, Beirut está devastada. Y hay una tercera consecuencia que todavía no la están viviendo los habitantes de Beirut y del Líbano en sentido general, y es la hambruna, la amenaza a la seguridad alimentaria que significa ese accidente, entre comillas, que ocurrió en su puerto. Más del 75% de los alimentos que llegan a Beirut se importan, lo hacen precisamente por ese puerto del cual hoy no queda nada. Entonces eso significa una amenaza latente a su seguridad alimentaria. Pero me detengo en la negligencia, en la inobservancia de los protocolos, en la inobservancia de los procesos, en las acciones preventivas para proteger a la gente. Uno lo dice hoy y evidentemente este era un hecho ignorado para la comunidad internacional, pero 2.750 toneladas del poderoso químico nitrato de amonio que se vincula a un uso agrícola, pero que finalmente es una bomba de tiempo. Los fuegos artificiales, la fumigación, el salami. Sí, porque sirve para conservar el alimento. Porque nada es totalmente malo. El combustible de los cohetes utiliza nitrato de amonio. Porque nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Porque aquí lo malo no es el nitrato. Fue un almacenaje irregular, no observar los procesos. Y recuerden que estaba en un puerto, en un muelle. El nivel lo que pasa es que no se puede almacenar tanta cantidad y el almacenamiento ni por tanto tiempo. De seguridad. Ni por tanto tiempo. Sí, porque se vuelve sólido y cuando se vuelve sólido y choca con algo se vuelve explosivo. Entonces recordemos que esto ocurre y hay un reportaje muy interesante en la BBC que dice, esto ocurre en el peor momento. El Líbano es considerado uno de los países más corruptos del mundo. El Líbano tiene una presión de refugiados sirios y de países adyacentes que tienen conflictos bélicos. Sí. Y en el Líbano, Julio y compañeros, como consecuencia de crisis económica, lo que más recientemente se le ocurrió al gobierno fue incrementar los impuestos y grabar con impuestos, algo que me recuerda a mí como el tema del internet, grabar con impuestos las llamadas por WhatsApp. Y eso evidentemente levantó a esa sociedad y sobre todo a los jóvenes que fueron los que lideraron todo ese proceso. Bueno, los que lideran. Un minuto, Anibelka, un minuto. Manegonte, adelante. Bueno, Manegonte. Bueno. Estaba en línea, se cayó. Ok, continuamos, Nivel. Manegonte, ¿estás en línea? Bueno, parece que se cayó. Adelante, Anibelka. Pienso que Manegonte quería involucrarse con
es verdad, el debate por el tema de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también de ese químico del nitrato de amonio, porque Manegonte tiene formación en el orden agrícola, en el orden forestal, y lo puede conocer muy bien. Creo que ahí está la línea. Manegonte, adelante. Sí, muy buenos días. Mira, esta mañana nosotros nos referíamos al lamentable hecho del porqué y la bomba atómica. Yo quiero aclararle al público lo siguiente. Cuando usted conduce tropas militares, independientemente de quién sea usted, presidente, general, capitán, cabo o teniente, su deber es cumplir órdenes y lograr un objetivo. Dentro de su objetivo está el tener el menor número de bajas posible. El teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, se definió realmente en las batallas de la isla de Okinawa, que duró entre abril y junio de 1945, donde se perdieron, se combatió hasta el último tiro. Ese era un avance que estaban teniendo las fuerzas norteamericanas, ¿ya? E igualmente las fuerzas soviéticas que se incorporaron producto del pacto de Potsdam a entrar en la guerra a partir del 9 de agosto, porque así fue el pacto. Se estimó que invadir Japón significaría 1 millón de bajas en el ejército norteamericano, ya que por la islita de Okinawa habían tenido 14,000, entre 14,000 a 20,000 muertos. Entonces, el presidente Truman tomó una decisión, independientemente como se le quiera calificar, porque así se le va a querer calificar como satánico, etcétera, pero no había otra. Eso fue una decisión de índole militar, de índole de proteger vidas de sus tropas, las tropas norteamericanas en ese momento. Lamentablemente se utilizó Manegonte, no obstante estar en guerra, hay unas normas mínimas que cumplir. ¿Me permite terminar? Ok, adelante, termina, Manegonte. Mira, en guerra no hay acto desproporcionado, ni acción, ni respuesta desproporcionada. Sí la hay. En esta guerra... Bueno, es el criterio de él que está expresando, después te expresan el suyo. Termina con el tuyo, Manegonte. En esa guerra, en esa Segunda Guerra Mundial, no había acto de desproporción ni nada. No existía eso. Primeramente porque no se conocía la magnitud del arma que tú tenías. Porque ellos mismos no conocían la magnitud de su arma. Ahí es donde está su gran sorpresa. Lo que es imperdonable. Manegonte, pero disculpa, para preguntarle a Manegonte. Lo que es imperdonable es que yo te voy a decir, Manegonte, dime, ¿cuántos civiles murieron en Pearl Harbor? Precisamente, o sea, ¿cuántos civiles murieron en Pearl Harbor? Los ataques a civiles, los que murieron en Pearl Harbor injustamente y cobardemente, porque fue un ataque artero, eran militares. Ahora, en Hiroshima y Nagasaki murieron más de 200,000 civiles inocentes que no tenían que ver nada con la guerra. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y Estados Unidos debió ser procesado por esa vaina. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque esos 200,000 japoneses no estaban guerreando. Y eso es imperdonable. Y uno no puede hablar de derechos humanos por un lado y venir a justificar esa vaina. Es un abuso. Esa no es la discusión. Mira, no es la discusión. ¿Y cuál es? Ya Hitler no estaba muerto. Hitler no tenía 5 meses muerto ya. Cuando ocurrió esa vaina, dime. A ver, abril, mayo, julio, agosto, 5 meses muerto tenía Hitler. Ya no se había producido la rendición de Alemania. ¿Qué buscaban los japoneses? Los japoneses lo único que buscaban era que le protegieran al emperador. Y tenían un acuerdo con Rusia para entregarse. Perfecto. Ustedes no pueden hablar de mentira a la población. Mentira, no, tú estás expresando tu criterio.
No, porque nosotros no estamos aquí porque somos improvisados, somos profesionales. Es que la mentira no puede ser tu visión de la historia y otra visión de la historia. Explícame entonces, ¿por qué Estados Unidos mata 200,000 civiles en Japón? Son lecturas distintas. Ahora dime cuántos civiles mató Japón en Estados Unidos. Ni uno. Ok, pero por vamos eso a concluir con esta hablamos parte. de desproporción, Julio. Perfecto. Lo que pasa es, Julio, que Manegonte habló de que fue para salvar vidas. Coño, pero bombardear 2 ciudades civiles. Pero él la vida de quién. Pero él habló salvar a los militares estadounidenses agrediendo a civiles japoneses. Japón estaba destruida. Eso no hay ningún balance. Ahora vamos a concluir. Para terminar con tu idea, Manegonte, y continuamos con Ganivel. Adelante. ¿Podemos terminar? Sí. Mira, cuando tú diriges tropas, aunque sea 20 hombres, tu deber como militar y como superior de militares es proteger la vida de tus 20 hombres. Esa es tu función. Ocurre en el ejército americano, en el ejército soviético, en el ejército vietnamita. Pero no asesinar civiles. Soldados, Manegonte, no asesinar civiles. Perdóname, no, excúsame. Es que cuando es una guerra, lamentablemente. Ya la guerra no existía. Manegonte, si me puede escuchar antes de que usted concluya su criterio, porque adelante. Yo he leído que Truman, por ejemplo, y lo he visto también en documentales, cuando él le exigía, Truman era el presidente de Estados Unidos, y le exigía a los japoneses una rendición incondicional, y que si esa rendición incondicional no ocurría, pues ellos iban a tener las consecuencias de asumir una destrucción rápida. Yo comprendo que es guerra y me estoy trasladando a 75, 80 años atrás, pero por guerra que sea, tiene reglas mínimas, tiene consideraciones mínimas, y la protección de los civiles, eso es algo innegociable, que siempre ha estado presente. Entonces, es desproporcional porque se trata de proteger militares, pero a costa de una población civil totalmente inocente. Pero proteger a quién si Japón estaba devastado. Estamos hablando de gente que estaba haciendo, que estaba y lavando, ¿verdad? Que estaba haciendo una vida normal. Bueno. Cuando pero el mismo Dwight Eisenhower, después que sucedió a Truman, dijo que la bomba era innecesaria, señor. Bueno. Esos videos están en Netflix, véanlo. Veo que sería bueno que leyeran. Y Nikita cuando hemos leído, Estamos leyendo, Manegón. Y Nikita cuando sustituyó a Stalin, condenó los crímenes de Stalin. Y les sugiero que lean, y les sugiero también tener experiencia práctica. Esa bomba atómica fue mandada de dirigir, de dirigir alguna unidad militar en alguna vez en su vida. De hecho, Manegonte, recuerde que esa bomba fue hasta ensayada y todo. Ellos sabían el poder de esa bomba. Se llama Proyecto Manhattan, el ensayo. Bien. Ellos lo sabían, la magnitud que iba a tener. Continuamos a nivel que entonces, continuamos. Gracias, Manegonte. Bueno, muy buena discusión. Oye, no ha tenido suerte, Manegonte. Estos 2 días no ha tenido suerte. Ayer llamó para defender al rey, oiga. Es más, Julio, te digo que yo creo que Manegonte debería tener un segmento fijo en el programa, porque aunque no estemos de acuerdo con él, pero él lo tiene. Él lo tiene, él habla todos los días. Lo que pasa es que él lo tiene, lo que pasa es que está todos los días da cátedra él. Lo que pasa es que está en otro horario. Y por cierto, a propósito del rey, está ya muy confirmado que no está aquí el rey. Que no y es uno de los mayores expertos en la Segunda Guerra Mundial que hay en este país, Manegonte. Pero al revés. Y en temas agrícolas también, en temas agroforestales. Y santanista. Y demás. Entonces, previo a la valiosa intervención de Manegonte, me detenía un poco en Beirut, en las consecuencias nefastas de ese descuido, de esa negligencia. Yo espero que, aunque el Líbano es un país con altos niveles de corrupción, con una serie de amenazas, por lo menos tengan un sistema institucional que permitan
que quienes son los responsables de este hecho sean sancionados por el mismo, tomando en cuenta las consecuencias nefastas que tiene, sobre todo en el orden alimentario, pero también que esta explosión ocurre en uno de los peores momentos de la historia de Beirut, por ese levantamiento, por esas protestas que sobre todo encabezan jóvenes reclamando o más bien rechazando una propuesta para ponerle un impuesto a las gasolinas, por ejemplo, al tabaco y a las llamadas de WhatsApp. Ojalá y no copien ideas, porque yo sé de otras iniciativas en América Latina, sobre todo en el sentido de grabar aún más las telecomunicaciones, y que nos demos cuenta de que por empobrecidos que sean los pueblos, por carencias que tengan, simple y llanamente un día despiertan. Y yo no comparo, porque no aplica para nada, pero sí recuerdo la explosión de Poliplas y de cómo hoy en República Dominicana, una explosión pequeñita que dejó una cantidad mucho menor, por supuesto, de muertos y de daños materiales, no estoy comparando, pero sí recuerdo que por el caso de Poliplas no tenemos sanción todavía. No hay expediente, no hay nada. Que por el caso de Poliplas todavía no sabemos ni siquiera qué fue lo que realmente pasó. No hay nada, entonces estamos hablando de una empresa, que no observó procesos internos, pero estamos hablando también de una autoridad en la persona de los bomberos, de salud pública, de Ministerio de Interior, de fiscalías, que simple y llanamente tampoco asumieron su rol, y todavía hoy hay gente pidiendo un blog o una hoja. No, le dieron cuarto para que se calle. ¿Entiendes? Lo que no hay es justicia, pero esos acuerdos particulares para nada deben limitar la acción de la colectividad en la persona de Procuraduría, de Fiscalía, para que hayan sanciones, porque si yo no sanciono, estoy enviando un mensaje de puede seguir así, y cuando ocurra otra desgracia en Beirut, en Dominicana, en Haití o donde sea, vamos a seguirnos lamentando. Y la apuesta de la vida moderna, del respeto a los procesos, del respeto a las normas, es sobre todo ser más preventivo, algo que en República Dominicana, con la distancia de Beirut, no estamos observando para nada. Cambio y fuera.